Pues hoy vamos a hablar de dos películas que quizás son muy parecidas en el tempo, en la manera de contar las historias, como son Bajo el mismo sol y God Will Not Help. Son dos películas que han pasado por el Festival de Sevilla, hemos tenido la oportunidad de verlas y ahora os vamos a decir qué nos ha parecido, ¿no? Vamos a empezar por la primera, Bajo el mismo sol, que quizás el tempo lento se pueda justificar por la propia narrativa en sí, por la trama, porque va sobre los gusanos de seda, sobre el tejimiento, el proceso de la recolección de la tela, ¿no? De la seda. Acudo a vosotros con una petición. A 2 jornadas ahí abajo poseo un terreno que abarca parte del valle. Ahí tengo mi casa. Y como es un proceso tan lento, es un proceso que lleva tanto tiempo, ¿no? Ver cómo crecen, cómo se crían, cómo tejen, y la película creo que calca por completo lo que es el proceso, y por eso creo que tiene un ritmo lento que le viene muy bien a la trama, ¿no? Creo que el tempo de la película es el adecuado porque uno casi siente que está viendo crecer en tiempo real los gusanos de seda, ¿no? Es una película que quizás sea un pelín lenta, pero creo que lo hace porque es acorde a lo que representa la trama, ¿no? Al proceso. Y la trama pues va de el hijo de un heredero, ¿no? Que es un personaje quizás muy parecido, por ejemplo, a Ricardo Lebowski en el aspecto que está muy despistado, ¿no? Que quizás se pueda asemejar también a los últimos papeles que ha hecho Joaquin Phoenix, ¿no? Porque parece que está fumado. Y es una interpretación curiosa, ¿no? Digamos que este es el protagonista hasta que aparece más personajes, que creo que Baptiste, creo que es el verdadero protagonista, ¿no? Y que este personaje, pues digamos que se ha ido a vivir a la casa del padre del protagonista. Parece no importarle, convive con esa situación y también lleva consigo la mercancía de los gusanos que hemos hablado y a una mujer asiática que es, digamos, la que sabe el proceso de los gusanos de seda, ¿no? Digamos que es la que los cría, es la que se encarga de cultivarlo, de tejerlo, y creo que se centra en la relación entre estos tres personajes, ¿no? Digamos que va a ser una especie de triángulo amoroso un poquito improvisado, que va a ser sobre todo forjado por una tensión de violencia, ¿no? Y también amorosa, y creo que es por ahí por donde se mueve la película. Son tres personajes muy distintos, ¿no? Cada uno proviene de una parte del mundo, pero están bajo el mismo sol, ¿no? Creo que por eso se llama así la película y digamos que son los protagonistas de esta historia, ¿no? Que es como ya hemos dicho, un triángulo amoroso muy peculiar, ¿no? Se va a destacar sobre todo por la recreación de la selva, ¿no? En el tema del sonido, en el tema de las imágenes, atmósfera sobre todo, ¿no? De la suciedad en la ambientación de la selva, ¿no? Eso yo creo que sí está muy bien conseguido, ¿no? Esa atmósfera, y creo que va muy acorde al ritmo de la película, porque se va a centrar mucho en mostrar a estos paisajes. Hay planos sobre todo en los que apenas se ve, ¿no? Las escenas en las que son de noche, lo tiene también en la otra película que vamos a analizar a continuación. Son escenas muy oscuras, ¿no? Que tienes que estar muy atento para ver qué está pasando, ¿no? En realidad. Y creo que lo mejor de la película quizás sea esta tensión, este avance del proceso de los gusanos, ¿no? Quizás una historia muy sencilla, ¿no? Camuflada de una tensión que en realidad tampoco se ha resuelto de la mejor manera, porque creo que quizás la trama se ha adaptado por la personalidad del protagonista, del hijo del heredero, ¿no? Porque creo que tiene una personalidad tan vaga, ¿no? Quizás muy parecida al Lebowski, como hemos dicho, que creo que es lo que alarga la película en sí, porque quizás se podría haber resuelto en los primeros minutos. Es un estilo que quizás se puede asemejar a Z, la ciudad perdida de Edward Wright, también se puede asemejar al piano, tenía este triángulo amoroso que era tóxico, ¿no? Que era siempre rozando el brote de violencia, ¿no? Que en esa película ocurría, y creo que era lo que se encadenaba la trama, ¿no? Y creo que se asemeja mucho a estas dos películas. La trama es totalmente distinta, ¿no? Pero creo que respira mucho de este cine pausado, ¿no? Muy característico de los festivales, ¿no? En el que priman las imágenes poderosas, ¿no? Estas imágenes visuales, sobre todo una música que quizás lo estamos viendo mucho también, que es una música muy dispar con lo que se está viendo en la trama, ¿no? Antiguamente estábamos viendo películas que eran música muy de orquesta sinfónica, eran muy poco experimentales, ¿no? Y actualmente pues se está jugando un poquito más, como creo que es el caso de esta película, y eso sí creo que es más interesante, ¿no? Porque poder usar, por ejemplo, el uso de la banda sonora de Diamantes en Bruto, ¿no? Que representaba a esta mística, ¿no? A esta conexión con el cosmos quizá, ¿no? Que estaba muy alejado de lo que eran los humanos, y creo que quizás sí era lo más interesante, ¿no? Así que creo que es una película un tanto pausada, que es un tanto lenta, pero creo que quizás sí es un poquito interesante ver la similitud del proceso de los gusanos de la seda, ¿no? Que ha conseguido trasladar el director, que creo que ha conseguido trasladar ese término al tiempo de una película, ¿no? Y eso creo que sí me ha parecido muy interesante, ¿no? Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Soy Teresa Aguilera Roja, mujer
mujer de Marko Mitrovich. Y ahora vamos a hablar de God Will Not Help, que creo que la trama está dentro del título, ¿no? Creo que se centra en una protagonista un tanto misteriosa, ¿no? Una mujer vestida de negro aparece de la nada, ¿no? En la noche, en la oscuridad, así es como empieza esta película. Empieza una premisa muy interesante, ¿no? Porque uno no suele entrar al cine o, por ejemplo, en las películas de festivales, pues no sabes mucho de la trama, ¿no? No ves muchos trailers, no has visto muchas opiniones, eres prácticamente la primera persona que la ve y digamos que eres de los primeros testigos de lo que te va a querer contar el director o la directora. Y por eso creo que es un arranque intrigante, ¿no? Porque empieza con una mujer apareciendo en la noche vestida de negro, que se le presenta a otra que vive prácticamente en la soledad absoluta del campo, ¿no? Esa es la premisa de la película y digamos que va a ser un poco embudo. A partir de ahí se van a expandir todos los datos de este microcosmo que nos ha querido crear la directora en esta película, porque creo que es un universo un poquito más complejo de lo que en realidad puede aparentar ser, ¿no? Creo que es un retrato, o al menos así lo hemos interpretado nosotros, ¿no? Creo que es un retrato de la Biblia, ¿no? Sobre todo de este jardín del Edén. Salen personas que se pueden asemejar mucho a Caín y Abel, ¿no? Al Satán, la seducción del mal, ¿no? Creo que todos los ingredientes están ahí y creo que esas similitudes sí son un poquito interesantes. Tiene también escenas que quizás rozan un poquito lo que es el terror, la ciencia ficción también, que eso también ha sido curioso de ver, ¿no? Creo que esas escenas han sido lo mejor de la película. En una película que se desarrolla sobre todo a un ritmo también muy lento, muy pausado. En esta quizá la justificación pueda ser la vida campestre, la vida de las ovejas, ¿no? Del campo, que es muy silenciosa, muy pausada. Este retrato de los pastores, ¿no? Y creo que lo hace mediante escenas sueltas que están conectadas a través de paneos muy lentos, ¿no? Digamos que son paneos para ver a través del movimiento de la cámara y a través de estos movimientos de cámara que van a ser lo que conecten las escenas de diálogo, ¿no? Que son las que en realidad hacen avanzar a la trama, que son muy salteadas y entre medio pues son esta exposición de los paisajes de la naturaleza de una manera muy curiosa, ¿no? Como es colocar la cámara. Por ejemplo, hay dos personajes que están hablando y mientras están hablando un texto muy largo, ¿no? Pues se nos conecta a través de un mismo plano en el que seguimos la línea del horizonte, ¿no? De una manera muy lenta, muy pausada, movimientos de cámara casi muy relajantes, ¿no? Como si estuviésemos viendo un documental de la naturaleza. Así que la similitud entre el ritmo en el que se muestra la naturaleza creo que va muy acorde a la trama también. Por eso hemos querido hacer estas películas juntas, porque creo que son películas muy similares, ¿no? Aunque hablan de cosas muy opuestas. Y en God Will Not Help, pues creo que el centro de la trama es esta mujer de negro, ¿no? Que empieza siendo la protagonista y sobre ella pues va a girar la trama, ¿no? Es un personaje que es muy misterioso, que quizás se nos puede asemejar, ¿no? Una figura casi satánica, ¿no? O una bruja. No se nos dan muchos datos, de hecho sale como comiendo piedras, ¿no? Es una cosa muy extraña. Y creo que también lo más interesante aquí es que los dos personajes, bueno, digamos que la viuda de negro pues va a hablar un idioma totalmente distinto al de los demás. Y creo que el choque de estos idiomas, esta falta de comunicación, creo que este choque de cultura, este choque de lenguas, ¿no? De no saber muy bien qué está diciendo el otro personaje, creo que esto es casi entretenido de ver, ¿no? Tiene momentos cómicos, aunque son muy escasos en una película como ya yo, que es muy densa, es muy cruda y que creo que los propios personajes pues también están perdidos tal y como el espectador lo está viendo la película, ¿no? Porque no se sabe muy bien qué pretende cada uno. La mujer de negro aparece de la nada, ¿no? Y creo que esta falta de comunicación, a la par que entretenida, creo que es lo que hace el que tú sigas viendo la película, porque cada diálogo entre ellos, ¿no? Nos hace desvelar un poquito de más detalles sobre este limbo en el que están, ¿no? Que no sabemos si es en el siglo XVIII o puede ser en la actualidad perfectamente, ¿no? Porque creo que viven tan aislados los personajes que están prácticamente desconectados, ¿no? de cualquier signo incluso de comunicación entre ellos mismos, ¿no? Y eso sí nos ha parecido un poquito interesante. Es una obra que juega mucho con los planos, ¿no? De hecho, en las escenas generales, ¿no? En las tomas, en los planos generales, en los que se ve la naturaleza, pues muchas veces sale rodeado de montañas en el que no vemos el cielo, ¿no? Eso creo que da una sensación de aislamiento más todavía. Creo que es un acierto y creo que eso juega también muy bien con el uso de la luz, ¿no? Sobre todo al principio creo que ayuda a crear estas escenas de tensión, ¿no? También tiene como una especie de figura, que creo que el uso de la luz es muy interesante porque te cambia de registro la película, ¿no? Creo que es lo que era un toque más misticismo y, como ya hemos dicho, casi de terror. Así que creemos que son dos películas que quizás sean similares en tempo, ¿no? Pero creo que en historia son muy distintas y creo que sobre todo por el uso de las imágenes y de unas tramas tan distintas entre sí. Así que si te gustan las películas pausadas, muy pausadas, ¿no? De un ritmo muy lento, con esta imposición de la atmósfera sobre el ritmo, ¿no? Que no tenga ritmo muy rápido, ¿no? Pues creo que sí puedes disfrutar de ambas películas, ¿no?